Mirada Económica. Ya, volvemos a Mirada Económica. Estábamos conversando sobre este estudio de empleo de la OCDE. Jaime, a ver, si mezclamos, horas trabajadas, los ingresos, incluso el tipo de contrato, porque también entró en ese detalle la OCDE, y las propuestas que se han lanzado los últimos meses, por ejemplo, recortar la jornada laboral de 45 a 40 horas. ¿Es posible con el nivel de productividad, con estos datos que tenemos? ¿Cómo lo ves tú como experto? Porque en la Chile hace mucho rato que el tema del empleo, ustedes son expertos como nadie. Mira, a ver, el tema de la reducción de la jornada laboral es algo que uno no debe descartar en ningún caso. Puede tener ganancias en bienestar muy importantes para las personas, en la medida que tengan más tiempo disponible para sus familias, pero hay que tener mucho cuidado con no afectar la productividad. Entonces, en algunas actividades eso puede ser muy beneficioso. Hoy día, ¿cierto?, una empresa privada cualquiera puede decirle a sus trabajadores, sabe que su jornada laboral no es de 44 horas a la semana, sino que es de 40. Vamos a trabajar 40, vamos a trabajar lo mismo. Si hay un acuerdo entre empleadores y trabajadores, eso es perfectamente factible y se puede hacer. Ahora, el punto es que efectivamente se cumpla con ese nivel de productividad, porque si no todos pierden. Todos pierden porque la empresa no va a poder pagar los sueldos que estaba pagando antes porque la productividad es menor. Y los trabajadores entonces van a sufrir un desmedro por más que ganen por el otro lado por el número de horas que tengan disponibles. Y lo otro es que insisto en el punto de las actividades que tengan que ver con turnos. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso porque es muy fácil dividir las 40 horas, ¿cierto?, las 24 horas del día en turnos de 9 horas. Si tú tienes 9 horas alcanzas a hacer los traslapes adecuados en 8 horas cada uno de tiempo efectivo. Mira, y justamente, pero si no, no se puede, entonces es más complicado. Y te interrumpo ahí, justamente en Twitter nos cuentan de un sector, como tú dices, nos dice Marco, trabajé en la construcción, no les importa que haya un avance importante en la obra, solo les importa llegar a la fecha de entrega. Depende del sector y depende también de las metas que de alguna manera la empresa o el empleador está poniendo al trabajador en este caso. Ahí también hay que hacer un buen reportfolio de los tiempos, del nivel de producción y por sobre todo de hacia dónde hay que llegar, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, uno de los temas fundamentales en la productividad de los trabajadores, ¿cierto?, en el pago y en la forma en que tú le realizas los contratos, tiene que ver con que si tú puedes vincular el pago de los trabajadores a la productividad. Ahora, si la productividad depende exclusivamente de lo que lleva a cabo como trabajo ese trabajador de manera individual, puede ser que sea más fácil vincularlo. Ahora, un vendedor, muy fácil vincularlo, ¿cierto? Usted vende tanto, yo le pago una cierta cantidad de acuerdo a eso. Ahora, si es que lo que ocurre es que el trabajo depende, el resultado del trabajo depende de la interacción de varios trabajadores, entonces la cosa es un poco más complicada, porque tú necesitas que efectivamente interactúen, ¿ya? Entonces tú necesitas que haya algún espacio de interacción entre ellos y que haya trabajo conjunto. Entonces empiezan otros problemas, como por ejemplo, tú podrás ser muy eficiente, pero si yo no soy eficiente en la labor que estoy haciendo y estamos trabajando juntos, entonces efectivamente, claro, tú mantuviste tu nivel de productividad, aunque estás trabajando menos horas, yo no lo hago y el resultado es malo porque necesitamos el trabajo conjunto de ellos. Entonces, depende mucho de las actividades que estemos realizando. Ahora, insisto en que esto es perfectamente factible en empresas privadas hoy en día, no así en el sector público, por ejemplo, porque el sector público por ley tiene que trabajar las 44 horas, ¿ya?, a la semana. En la Universidad de Chile estamos afectos a eso, por cierto. Entonces, en el sector privado cualquier empresa podría decir, ¿sabe qué? De ahora en adelante, muchachos, vamos a trabajar 35 horas. Puede ser, ¿sí? Y lo podrían hacer efectivamente. Ahora, otro tema importante cuando uno mide las horas trabajadas, porque fíjate que la OCDE las mide al año, ¿ya? Entonces, cuando tú mides al año, lo que estás midiendo es sacando las vacaciones. Claro. Ojo, en Chile tenemos entre 2 o 3 semanas de vacaciones, ¿cierto? Más los feriados que tenemos por ahí. Que no son pocos. Que no son pocos, sándwich ¿cierto? entre medio. Claro, pero en los países europeos, no en Estados Unidos, pero en los países europeos tú tienes 4, a veces 5 y a veces hasta 6 semanas de vacaciones. Entonces, si tú le quitas, ¿cierto?, le quitas 3 semanas de vacaciones al año, inmediatamente tienes casi, digamos, un 8% menos en la cantidad de horas trabajadas al año. Entonces, tú no necesitas, digamos, puede ser que la jornada laboral semanal sea la misma, tú agregas una cierta cantidad de vacaciones adicionales y te acercas al promedio de la OCDE. Ahora, el punto entonces es, ¿queremos llegar al promedio de la OCDE o queremos optimizar la forma que trabajamos? A mí me gusta más lo segundo, ¿cierto? Buscar que cada actividad busque la mejor manera de que sus trabajadores sean productivos y a la vez tengan un mayor nivel de bienestar individual. Recientes estudios mostraban, por ejemplo, que de las cosas que más les importa hoy día a los trabajadores en Chile, en el primer lugar es el ambiente del lugar de trabajo. En segundo lugar, la estabilidad y en tercer lugar, el ingreso. Probablemente hace unos años atrás el ingreso estaba en el número 1,
Entonces, a la gente le importa el ambiente. El ambiente implica relaciones laborales, el ambiente implica la libertad que yo tengo para poder salir a hacer algún trámite personal, a cuidar a mi familia, a recoger niños del colegio, qué sé yo, actividades, digamos, que todos tenemos que hacer y que inevitablemente la empresa juega un rol importante en la capacidad que tenga para darle libertad a sus trabajadores, pero eso es exclusivo de qué es lo que están haciendo. O sea, si yo tengo un negocio minorista en la esquina y alguien dice, bueno, es que me tengo que ir a cuidar, me dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cerramos la puerta? Claro. ¿O podemos seguir trabajando mientras tú vas y vuelves? ¿Ya? Entonces, cada negocio tiene actividades distintas y eso es complicado, porque si tú por ley se te ocurre decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a reducir la jornada laboral y vamos a obligarlo, eso va a ser muy complicado porque puede generar que algunas empresas tengan muchos problemas y al final la productividad se te cae porque el negocio, digamos, falla. Jaime, se nos va el tiempo. A ver, bajando un poco la coyuntura, en las últimas cifras de desempleo del INE fueron 6,8%. Muchos expertos pronostican que junio, julio, agosto se va a complicar el tema del desempleo. ¿Cómo lo ves tú como experto? A ver, mira, hay dos cosas que tener en cuenta. En las cifras de desempleo que publica el INE, que son a nivel nacional en general, ¿cierto? Lo que tú observas es que el pic de desempleo suele estar en los meses invernales, un poquitito por sobre lo que son los otros meses. Distinto a la que tiene usted, la de Santiago. En la Universidad de Chile nosotros tenemos nuestra encuesta de ocupación, que está concentrada en el Gran Santiago. El mayor nivel de desempleo de manera histórica se produce en marzo. ¿Ya? Entonces nosotros debiéramos encontrar que ya tuvimos un nivel de desempleo un poquitito más alto en marzo y el resto del año no debiera ser peor que eso. Ahora, lo que hemos tenido en el último tiempo es que la actividad económica se ha empezado a ordenar un poquitito, lento pero ordenar. Ya dejamos de estar tan asustados respecto a que esto podía ser peor, ¿cierto? Y se están viendo algunas cosas que pueden ser indicadores de reactivación que puedan aumentar la demanda de empleo, especialmente el empleo asalariado que ha estado más débil en el último tiempo. Don Nicolás. Queremos agradecer a Jaime Ruiz-Tagle, un tema súper importante que abordamos aquí en Mirada Económica. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Vamos a cambiar de tema en este Mirada Económica.